Gracias a todos nuestros televidentes, un placer saludarlos desde San José, Costa Rica, y a toda Latinoamérica y a todas las personas que nos están observando a través de su pantalla. Hoy es un día un tanto triste, un día de asombro, un día de no entender hacia dónde se está dirigiendo nuestra sociedad, y nos están dando una alerta de cuánto toda esta ideología y todo este absurdo de situaciones que se vienen dando en nuestra sociedad se están haciendo una realidad. Realmente es un día que nos pone alertas y que nos invita a no ser indiferentes hacia toda la ideología de género, hacia todo este lobby LGTB que se está dando, hacia toda esta fenómeno abortista y de feminismo. Y hoy tenemos el placer de tener a un viejo conocido de los ignorantes, un soldado que lucha por todas estas estupideces, disculpe que lo diga así, y tenemos el placer de contar hoy con Agustín Laje y con nuestros compañeros Luis y Robert. Muchísimas gracias, Andrés. Buenas noches a todos, América Latina, muy contentos de recibirlos una vez más en una entrega de Los Ignorantes, y como bien lo mencionaba Andrés, estamos en shock con relación a el veredicto que se dio en estos días con el doctor Rodríguez Lastra, y hoy vamos a profundizar un poquito al respecto. Creemos, Robert, que cuando una ley provincial pasa por encima de la misma Constitución, algo anda mal. Algo anda mal, creo que todo anda mal con eso, porque quienes tienen un poco de formación en derecho conocen que las leyes y las normas jurídicas tienen una jerarquía, y se supone que la Constitución política es la norma máxima, que una ley nacional, y en un estado federal como lo es el argentino, por ejemplo, o los Estados Unidos, las leyes federales están por encima de las leyes estatales o provinciales. Ningún territorio inferior a la nación puede tener leyes que se sobrepongan a las de la nación. Sin embargo, hemos visto recientemente, y en Costa Rica se comienza a dar apenas ese fenómeno, pero ya se ha dado en otros países, que se invoca cualquier excusa, cualquier artilugio, cualquier forma de desenfocar o distorsionar esa jerarquía para darle a normas menores la potestad de regular y de reformar tácita o explícitamente incluso las constituciones. Y creemos que el caso de esta provincia argentina va en esa dirección, va en la dirección de suprimir y de negar la lucha que dio el pueblo argentino hace pocos meses para evitar que se reformaran normas nacionales, normas de alcance federal. Pero un conocedor de la realidad argentina mucho más profundo que nosotros, que somos los ignorantes, va a ilustrarnos mejor sobre el tema. Sácanos de la ignorancia, Agustín. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarlos desde Córdoba. También muy compungido, muy choqueado hasta cierto punto. Es decir, si el shock significa la sorpresa, no estoy del todo sorprendido por lo que pasó, porque está visto y ha estado y quedó visto desde que se discutió en el Congreso la ley del aborto, que en la Argentina la Constitución Nacional no tiene ninguna importancia, y que a lo injusto se le llama justo, a lo malo se le llama bueno, y la cultura de la muerte pasa a ser la regla. Cuando la cultura de la muerte se convierte en regla, quienes salvan vidas pasan a ser los criminales, y quienes matan vidas inocentes se convierten en los héroes bien remunerados de esta sociedad. Con lo cual, la palabra shock no sé si está del todo bien empleada. Si se entiende por shock una sorpresa, no estoy tan sorprendido como otros, claro. Pero si como shock significa en todo caso un balde de agua fría para terminar de caer en la cuenta cómo se ha mutilado el Estado de Derecho en la Argentina, bueno, en ese caso creo que es una buena palabra para aplicar. ¿Cómo sentís hoy precisamente el posteo anterior a esta transmisión? Perdón. Colocamos un video que se nos hizo llegar, en donde la diputada Milesi, en una entrevista con un medio que evidentemente está completamente parcializado a favor de la causa feminista y abortista, le pregunta a ella si está contenta, y ella responde sin ningún pudor que verdaderamente lo está, pero sin embargo deja en evidencia que cuál es un poquito la agenda que ella
tenía atrás de esto, lo cual deja dicho que generar una jurisprudencia para que otros médicos puedan tener claro qué es lo que sigue, si siguen actuando como lo hizo el señor Rodríguez Lastra. Y me pareció interesante que ella mencionaba que ellos están queriendo erradicar el modelo médico hegemónico, es decir, la forma tradicional de hacer medicina. En su agenda está eliminarlo. Y realmente nos pareció sorprendente estas declaraciones de la diputada. ¿Cómo se está viviendo en Argentina en este momento esta situación en la calle? A ver, yo creo que es bueno tener una diferenciación clara entre lo que es una táctica y lo que es una estrategia. Quien entiende la diferencia entre la táctica y la estrategia puede comprender a la postre que esto ha sido un movimiento estratégico. No es un movimiento táctico, no se agota en sí mismo. Más que un medio, termina siendo un fin en sí mismo, como ocurre con las estrategias, que pasan, digamos, que hacen las veces de medios, pero son de cierta forma también fines. ¿Cuál es el fin de esta estrategia que lleva el nombre de causa doctor Leandro Rodríguez Lastra? El fin es marcar un hito en la jurisprudencia para señalar a los médicos que en la Argentina, si bien el aborto no es legal, y eso se estableció hace muy pocos meses en el Senado argentino, el poder de lo fáctico va a meter preso o va a condenar, por lo menos judicialmente hablando, a aquellos médicos que se dediquen a salvar vidas. Hay que tener en cuenta lo siguiente, es decir, ¿hasta qué punto el aborto no es legal en la Argentina? No es legal porque el aborto irrestricto, libre, seguro, gratuito, como le llama la publicidad, no es legal. Pero esta gente se ha agarrado de un fallo que lleva el nombre de fallo FAL, que ha reinterpretado el Código Penal argentino, que entendía que el aborto era legal en casos de mujeres embarazadas, que esas mujeres fueran idiotas. Eso está completamente explícito en el Código Penal argentino y está clarísimo. Ahora, la Corte Suprema, en este fallo FAL, reinterpreta y dice, no, bueno, en verdad no es solamente para las personas idiotas o dementes, como lo dice el Código Penal, sino que es para toda mujer que fue violada. Y además, el crimen de la violación es un crimen de instancia privada, con lo cual no tiene nadie la obligación de perseguir al violador más que la víctima. Y la víctima puede llevar adelante un proceso contra el violador o no hacer ni siquiera la denuncia. Entonces, fijémonos lo que ha pasado acá. Tenemos el caso de una joven presuntamente violada, que pide un aborto. Tenemos un violador que no es denunciado, a nadie le interesa la suerte del violador. Tenemos esta joven que llega a una clínica con más de 25 semanas de gestación y un médico que entiende que no se le puede, como se llama en la jerga eufemística, interrumpir el embarazo porque pone en riesgo la vida de la madre y aniquila la vida de un ser humano por nacer que tiene más de 6 meses de gestación, es decir, saca de allí un chico prácticamente entero muerto. Él se niega a hacer esto, continúa el embarazo llega a término, y ese niño hoy tiene 2 años y vive con una familia adoptiva, y esa mujer que lamentablemente padeció una violación, vive actualmente. No se murió, nada, vive. El violador vive y está totalmente libre, nadie sabe quién es, no se lo denunció. Es una persona que vive en libertad como yo, como cualquier persona de bien. ¿Bien? Ahora, quien va a ir, o quien ha tenido problemas con la justicia, y vamos a saber si va a ir preso o cuál va a ser su futuro muy próximamente, ha sido el médico, cuyo crimen fue salvar 2 vidas. Entonces, esto es estratégico desde ese punto de vista. El aborto no es legal. Pero podemos empezar, como ya se usa en la Argentina, argumentar que todo aborto que queremos hacer es el fruto de una violación, sin demostrar esa violación y sin señalar al violador, que va a seguir libre para siempre. Y podemos obligar a los médicos a realizar ese aborto. Y no lo querés hacer o tenés dudas, bueno, mirá lo que le pasó a ese doctor. ¿Te querés meter vos en ese lío? ¿Querés ir a sentarte como un criminal al banquillo de los acusados por haber cumplido el juramento hipocrático de salvar las vidas en vez de aniquilarlas? Y bueno, muchos médicos van a pensarlo 2 veces. ¿Qué vale más, su libertad, su tranquilidad,
poder estar con sus familias o salvar vidas humanas, tal su juramento ético. Y va a haber médicos que lo van a dudar. Entonces, esto tiene una fuerza estratégica. Yo no conozco esa entrevista que vos has mencionado, pero no me sorprende. Es decir, es una maniobra muy inteligente que ha hecho esta gente porque deja un mensaje en la sociedad. Y cuidado, no solamente en la sociedad argentina. Ustedes hacen muy bien, digo, de poner estos temas sobre la mesa en Costa Rica, porque esto no solamente compete a la Argentina. La Argentina está marcando cuál es la estrategia del abortismo y de la ideología de género y del progresismo en general en toda América Latina para todos los países de la región. Los pañuelos verdes aparecieron en la Argentina y hoy los podés ver en Costa Rica. Rodríguez Lastra fue condenado en la Argentina, ¿y cuánto falta para que un Rodríguez Lastra no sea condenado en Paraguay, en Costa Rica, en Uruguay, Uruguay no, pues ya lo tiene legal, ¿no? En Perú, en México, en Colombia? Es decir, esto es un problema global, regional, porque la agenda abortista es una agenda global. Entonces, lo que pasa en Argentina es muy importante, no solamente para un médico llamado Leandro Rodríguez Lastra, sino para todos los países que tienen en sus sociedades médicos que quieran defender las vidas en vez de aniquilarlas. Esto es un tsunami que va a arrasar con toda América Latina y en Argentina en este momento se está marcando el precedente de lo que viene. En esta publicación precisamente ella dice: estoy muy contenta porque se marca una jurisprudencia y eso a nosotros en otros países como Costa Rica y el resto de países que nos están viendo en este momento debemos despertar a una realidad. ¿Qué tan pasivos estaban ustedes antes de que esta ola abortista los golpeara tanto? ¿Ha sido un proceso paulatino? ¿Entró de una sola vez? ¿Cómo golpeó a la Argentina esto? ¿Cómo deberíamos prepararnos nosotros? A ver, un par de apuntes previamente. Quiero complementar la información que di. Acá tengo en el celular, y lo pueden ver en mi Instagram, un documento exclusivo que es el dictamen de la doctora Silvina Pesado del año 2007, es decir, cuando los hechos tuvieron lugar. Es un dictamen jurídico por esta señora, que fue la subsecretaria de Asuntos Legales del Ministerio de Salud de Río Negro, que es la provincia donde queda la ciudad en la cual Rodríguez Lastra salvó 2 vidas. Este dictamen es, de la subsecretaría, insisto, de Asuntos Legales para el Ministerio de Salud, que le consulta sobre la legalidad de interrumpir ese embarazo. El dictamen le dice que conforme al Código Penal argentino, conforme al fallo FAL y conforme a lo que define la Organización Mundial de la Salud de lo que es un aborto no se puede dar en un ser humano en gestación de más de 22 semanas o en un ser humano que en gestación que esté pesando más de 400 gramos. Y el mismo dictamen dice, en este caso tenemos más de 25 semanas y el ser humano por nacer pesa alrededor de 750 gramos. Es decir, está completamente excedido de lo que la norma jurídica y la norma técnica, más que la norma jurídica, lo técnico, biológico, médico, indica que es lo máximo en lo cual se puede realizar un aborto. Es decir, esto no cuadra dentro ni siquiera del aborto. Y por otro lado, hay otro tema que vos lo mencionaste cuando hablaste de la jurisprudencia, y yo lo reforcé recientemente y quiero reforzarlo un poco más. Entonces, el final de este dictamen de hace 2 años es que le dicen al Ministerio de Salud, no es legal hacer un aborto porque no se puede hacer un aborto, no significa aborto aquello que aniquila la vida de un ser humano que ya tiene 25 semanas de gestación y pesa más de 750 gramos, ¿ok? Entonces dice, técnicamente el aborto no es lo que encuadra en la definición de lo que se quiere hacer, ¿bien? Por otro lado, el pueblo argentino y las sociedades en general somos pueblos ignorantes, Es decir, viene a título del maravilloso nombre del programa que ustedes tienen. Entonces, la gente en Argentina dice, ¿es legal el aborto en mujeres violadas? No, no es legal, es no punible. Es no punible, que no es lo mismo que legal, es no punible en mujeres violadas conforme el Código Penal que sean dementes o idiotas. No, pero el fallo FAL legalizó el aborto, dicen,
legalizó el aborto para todas las mujeres violadas. ¿Desde cuándo el Poder Judicial tiene el poder legislativo? ¿Desde cuándo el Poder Judicial tiene el poder de legislar? El Poder Judicial no legisla. El poder que legisla en una república se llama Poder Legislativo, del cual en la Argentina forma parte la Cámara Baja y la Cámara Alta, la Cámara de los Diputados y la Cámara de los Senadores, respectivamente. La Cámara de Senadores rechazó la legalidad del aborto hace menos de un año. El aborto en la Argentina no es legal. Y sin embargo, la propaganda oficial abortista que impulsan todos los medios de comunicación han venido inyectando en la cabeza de la gente, primero, que el aborto era ilegal, cosa que era cierta, que es cierta, que era ilegal y por eso había que legalizarlo. Cuando el aborto no se legalizó porque los mecanismos de la República Argentina dijeron no al aborto, en ese día histórico que tuvo lugar en el Senado, en el mes de agosto, lo que empezaron a hacer los medios de comunicación fue algo muy distinto. Empezaron a decir, no, el aborto sí es legal. O sea, olvídense de todo lo que pasó porque acá tenemos el fallo FAL. Y las militantes feministas hicieron exactamente lo mismo y todo el establishment hizo exactamente lo mismo. Ok, no legalizamos el aborto por las vías democráticas, pero el aborto es legal porque tenemos un fallo, pero los fallos no legalizan. El Poder Judicial no legisla en una república democrática como se supone que es la Argentina. Ahora bien, lo que vos me preguntás seguidamente es ¿cómo han hecho esto en la Argentina y cuál ha sido la actitud de aquellos que resistimos? Yo te tengo que ser sincero, acá nos han venido cocinando a fuego lento durante años, durante décadas te diría. Esto se viene armando desde hace por lo menos 3 décadas. El movimiento nacional de mujeres que todos los años se congrega en una distinta ciudad de la Argentina y revientan las ciudades, esas fotos que ustedes suelen ver por internet de feministas tirándole con pintura en los ojos a los chicos, tirando bombas molotov contra las iglesias. Bueno, eso se suele dar siempre en un día al año, que es el día en que el Movimiento Nacional de Mujeres se congrega en una ciudad argentina. Eso tiene más de 30 años. Hace más de 30 años estas personas han venido militando desde abajo, siendo realmente pocos, cada vez han sido un poco más, empezaron a recibir desde los 90 el apoyo de los organismos internacionales como nunca antes, especialmente de la ONU. Empezaron a recibir subsidios de internacionales de la muerte como Planned Parenthood, se aliaron con los más importantes medios de comunicación, levantaron fundaciones, hegemonizaron otras fundaciones ya existentes, supieron hacer marketing político y cultural, y fue una lucha que hay que reconocerlo, lo dieron desde hace 30 años con mucha paciencia, con mucha habilidad, y mientras tanto nosotros dormíamos la siesta. Es decir, cuando esta gente empezó, yo ni existía. La gente que tendría que haberse levantado en el momento oportuno estaba durmiendo la siesta. Es difícil de asimilar el concepto que se está manejando de la ley en Argentina, donde se rompe uno de los pilares de la República, que es precisamente la separación y la división de poderes. Cuando los poderes se mezclan entre sí, generalmente es un síntoma ya avanzado del cáncer totalitario. Cuando uno escucha que la diputada esta se jacta de tener un juez con perspectiva o con ideología de género, y cuando se hace la proclama de estar tratando de derribar el modelo de salud, el modelo de salud hegemónico contra el que hay que luchar, y que ese juez les ayuda. Es decir, es un juez que probablemente sepa poco o nada de medicina para empezar, pero es un instrumento para adulterar el ordenamiento jurídico y además para algo muy grave, tocar aspectos técnicos de la medicina aduciendo motivos ideológicos. Es decir, hay un modelo hegemónico, dicen ellas, que necesitamos aniquilar. Es la forma de la praxis de la medicina. Hay que aniquilar ese modelo hegemónico y sustituirlo por un modelo donde la ciencia se subordine y se someta a la ideología. Ella prácticamente lo que dice es que como el doctor Rodríguez Lastra no le consulta a los asesores, porque ahora hay asesores en cada hospital. De género. Correcto, de género, en función de la ley de abortos. Como no le consulta a ellos, sino
que como dicta la tradición médica, La se lógica. lo consulta al comité médico, al comité clínico, y entre todos ellos toman una decisión y se van al Ministerio de Salud por no consultarles a estos 2 o 3 o 4 asesores, A los ideólogos. a los ideólogos de género. Ahí es donde estuvo el error. Y por eso ella indica, necesitamos aniquilar este modelo hegemónico de medicina. Pero nos sorprende que en la nota también ella hace este comentario, que tuvimos la suerte de tener un juez con perspectiva de género. Así lo dice en esta entrevista. Tenemos la suerte de haber contado con un juez con perspectiva de género, lo cual deja en evidencia cuál es la agenda. Lo último que les importaba era la joven o el violador, el mismo violador. El mismo violador, como mencionabas, el mismo violador está libre. Nadie habla al respecto de él. Él en este momento debe estar con palomitas, viéndonos a todos hacer todo este despliegue informativo a nivel latinoamericano, hispanoamericano. Y él se está comiendo sus palomitas. Y esa diputada que se hace llamar feminista, consciente, encubre y estimula la agresión sexual contra las mujeres y se convierte en la mejor aliada y la mejor cómplice de un violador anónimo que anda suelto. Agustín, podríamos presumir también que se va a elevar un poco la tasa de violaciones en Argentina. Mira, a ver, ese es un muy buen punto. Yo quiero hacer algunas precisiones. Acá se consultó, insisto, vuelvo a lo que ya comenté, acá se consultó a la Subsecretaría de Asuntos Legales que revisando la cuestión jurídica dijo no es legal hacer un aborto en este caso, ni aún amparándonos en el fallo FAL. Eso se dijo desde la Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. O sea, una consulta de ese tipo hubo. Por otra parte, la cuestión del juez, que ustedes me comentan que esta maldita dijo que por suerte tenían un juez con perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Y es muy importante. Esto delata la interrelación entre el poder de las ideas y el poder de lo fáctico. Hay gente que piensa, bueno, no, las ideas son unas cuestiones que están en la mente de filósofos en sus torres de marfil, que piensan al margen de la sociedad y viven, como se dice acá en Argentina, en un mundo de pedo, lo cual significa viven en una nube, viven en su propio mundo y lo que ellos piensan y dicen no tiene ningún impacto sobre nuestra vida cotidiana. Y yo diría, no, las ideas tienen consecuencias, sobre todo con mecanismos como los actuales de nuestras sociedades postindustriales, en los cuales la cultura nos atraviesa del derecho y del revés. La cultura hoy, yo te diría, es el input más importante del poder político y del poder de lo fáctico. Cuando esta mujer está diciendo, este juez falló de esta manera porque tiene perspectiva de género, tenemos que fijarnos quiénes son los que imponen la perspectiva de género y qué supone esto que se llama amablemente perspectiva y que no es otra cosa que una ideología. Seguidamente, el último comentario que han dicho que también es muy interesante, por supuesto que un violador va a estar sumamente feliz con todo esto. ¿Cómo no estará feliz un violador si las supuestas feministas, en vez de estar pidiendo denunciar al violador, en vez de estar pidiendo que ese violador esté en la cárcel, están pidiendo que un médico que salvó la vida de la mujer y de su hijo haya vivido? Entonces, por supuesto, mientras las feministas que se supone que están en defensa de la mujer se preocupan por perseguir a un médico, un violador está mirándolo con palomitas de maíz, como le dicen ustedes, mirándolo por la televisión. Ah, mira ese estúpido, él fue el que pagó lo que yo hice. Claro, porque necesitamos un chivo expiatorio. Cuando ocurren crímenes tan atroces como el de la violación, necesitamos justicia. Todos tenemos sed de justicia. Esto significa que queremos ver a alguien pagar por esto. Pero ¿quién tiene que pagar en una violación? ¿Un médico que no tiene nada que ver? ¿O la tiene que pagar el violador? ¿Quién tiene que pagar en una violación? ¿Un ser humano por nacer que tiene 25 semanas de gestación, que ya siente allí adentro, que está más próximo a salir que a permanecer? ¿Hay que matar a ese ser humano para hacer justicia? ¿O hay que denunciar al violador? ¿Hay que exigir a la justicia que lo agarre y hay que exigir a la justicia penas duras? Porque esto de las penas duras es algo interesante.
Nadie está discutiendo cuáles tienen que ser las penas para los violadores. Todos estamos discutiendo cómo podemos resolver las violaciones a partir de los abortos. Cuando los abortos son medidas paliativas, no van a ninguna causa, no van a reducirse las violaciones por más aborto que haya. Quizás que todo lo contrario, quizás que los violadores duerman muy tranquilos, porque mientras aquellos que tienen que estar preocupándose de mantenerlos encerrados, están preocupándose de aniquilar el producto de esa violación, que es un ser humano por nacer. Y eliminar la evidencia. Entonces yo creo que los violadores, cierro con esto, yo creo que los violadores, de tener que escoger entre un pañuelo celeste y un pañuelo verde, hoy sin lugar a dudas se pondrían el pañuelo verde, porque nunca nada ha sido tan funcional a un violador como esas feministas que mientras dicen defender a la mujer y celebran que un médico vaya preso, no se dan cuenta que el violador que causó esa miseria y ese estrago en esa mujer, en esa chica, está libre. Quisiera preguntarte, hay una palabra que es muy delicada, pero al mismo tiempo muy fuerte, se llama decoro. Por un tema de decoro, yo siendo este juez, o por lo menos siendo el fiscal, por un tema de decoro, ni siquiera me imaginaría cuando me llega la denuncia, preguntaría, ok, pero ¿qué pasó con el niño? Ah, no, el niño tiene 2 años y está con una familia. No sería decoroso por un tema, como ya el niño ya está creciendo, etcétera, que juzguemos a una persona que salvó a ese niño. Estoy a favor de denunciarlo, pero ya se nos fue el tiempo. Eso había que hacerlo antes precisamente porque ya el niño ahí está. Precisamente por ese tema de decoro. ¿Qué crees que podría, o qué lectura tenés en función de esto? Hay un niño al cual se le tiene que decir, ¿ves la foto de este doctor? Bueno, este doctor fue a la cárcel porque te salvó la vida. Y porque hay un sistema judicial furibundo porque vos existís. Exacto. Te quisieron matar y como no pudieron, mandaron a la cárcel a quien te salvó la vida. ¿Cómo se le dice a ese niño cuando tenga 5, 6, 7 años que eso sucedió? Bueno, sería interesante tener, ¿no?, una suerte de bola de cristal y ver ese niño qué reacción va a tener cuando conozca su historia, ¿no? Cuando conozca por qué está en este mundo y quién tuvo que pagar para que él esté en este mundo. Nadie tendría que pagar porque una persona esté en este mundo. Nadie tendría que pagar por ello. Vivir no es un pecado, vivir es un derecho, que nadie te lo puede arrancar. Pero quien garantizó el derecho de la vida de este niño hoy está sufriendo la persecución de una justicia ideologizada e injusta, toda vez que va por encima y aplasta la Constitución de nuestro país. Yo te diría, yo supongo que Rodríguez Lastra es un héroe sin capa, y para este niño, cuando sea joven y cuando tenga la capacidad ya de conocer su historia, cuando tenga, digamos, la conciencia que hace falta para enfrentar una historia de este tipo, va a ver en Rodríguez Lastra algo mucho más importante que un superhéroe. Va a ver como aquel que pagó lo que había que pagar en una sociedad que rinde culto a la muerte para que ese niño pueda ser en un futuro un joven, en un futuro un adulto, en un futuro un anciano, para que ese niño pueda haber vivido. Es sumamente triste, ¿no?, pensar que hay gente que tiene que pagar para que otra gente viva. A Rodríguez Lastra en este momento le quedan, por supuesto, alternativas judiciales. Se va a recusar el fallo. A Rodríguez Lastra a apelar, le he dicho, yo no soy abogado, entonces la terminología jurídica por allí el abogado que tienen me puede ayudar un poco mejor. Va a apelar el fallo, y hay alternativas judiciales. Yo no sé cuáles van a ser las perspectivas de éxito, porque el éxito en una justicia ideologizada depende de las ideologías de moda. Pero lo que le va a quedar siempre como orgullo a este médico es el orgullo que tienen los perseguidos políticos y es el orgullo que al final de la vida tienen los mártires, ¿no? El dar la vida por una causa que trasciende la vida propia, la vida o la libertad de uno mismo. En este caso, dar la libertad, que es lo que está en juego en este momento de Rodríguez Lastra, porque otra persona pueda vivir, es un acto de heroísmo en una sociedad que carece de héroes.
En nuestra sociedad lo que te enseñan es que los antihéroes son los buenos. Te pongo un ejemplo. Tuvimos un caso en una provincia que se llama Tucumán y tuvimos otro caso en una provincia que se llama Jujuy, en los cuales unas jóvenes violadas también ya venían con un embarazo de 24 semanas y más, y estaba en duda si hacer un aborto o no. Hubo toda una movida política con mucha presión de estos lobbies, y el aborto no quiso hacerlo ninguno de los médicos donde estas mujeres estaban, porque decían, es una animalada hacer un aborto con esta evolución del embarazo, no se puede, vamos a terminar sacando viva una criatura que la vamos a condenar a morir lentamente en un incubador artificial. Nadie lo quiso hacer, entonces la política trajo a otros médicos que sí querían hacerlo porque son médicos de pañuelo verde, y sabemos que los médicos de pañuelo verde asesinan con gusto, es decir, asesinar para un médico con pañuelo verde es realizarse políticamente. Y estos fueron dos, un hombre y una mujer, que hace apenas 2 días subieron en sus redes sociales, hicieron el aborto, ¿no? Pero subieron hace 2 días en sus redes sociales una foto en Cannes de vacaciones, con una vista espectacular, brindando con champán o algo más o menos así, con el pie de foto que decía, no estamos en cana, la cana significa la policía, la cárcel. No estar en cana significa no estamos en la cárcel aquí no en la jerga argentina. ¿No? Sí, aquí le decimos, no sé si allí no estamos se usa, caneando. Acá dicen, no estamos en... ¿Perdón? No estamos caneando, decimos en Costa Rica. Estar caneando es estar preso. Jugaban así en un juego de palabras. Sí. Decían, no estamos en Cana, estamos en Cannes. Aprovechando el nombre del lugar donde ellos estaban, que era Cannes, un lugar espectacular, digamos. Y era, no estamos en Cana, como... Claro, lo que está implícito ahí es el mecanismo de adiestramiento y de disciplinamiento, el cual, ¿qué te están diciendo? Mira, el médico que se negó a hacer un aborto y gracias a él hoy 2 personas viven, está presto a ir preso. Nosotros que aniquilamos una vida de un ser humano con más de 25 semanas de gestación, estamos brindando con champán en Cannes, no estamos en Cana, no estamos presos como ese infeliz. Nosotros estamos en Cannes disfrutando la vida, disfrutando la libertad y disfrutando del dinero, porque hay que tener dinero para irse a Cannes. Agustín, quisiera que nos tocaras... Con lo cual, bueno, son... Perdón, seguí, te interrumpí. Sí, perdón. No, quisiera que nos explicaras un poquito de este otro caso, de esta mujer que fue absuelta precisamente por administrar mal un medicamento y causarle la muerte a la mujer que pretendía abortar. Exacto. La mujer falleció el bebé, falleció la mujer y ella quedó completamente absuelta. Tal vez aquí en Costa Rica y en Latinoamérica ignoramos un poquito de ese caso y al seguir el caso de Lastra, de repente habían algunos memes, algunos posteos en donde se hacía la comparación entre Lastra y este caso. Explícanos un poquito qué pasó en este caso. Bueno, mira, es un caso que es relativamente reciente, tuvo lugar en el sur de la Argentina, en un pueblo que se llama Esquel, un pueblo muy, muy frío, como es el sur de la Argentina, muy frío, ahora debe estar todo nevado, porque estamos en invierno, y bueno, resulta que una joven, me parece que de 17 o 16 años, queda embarazada, también se dice fruto de una violación. Nadie nunca sabe, como te darás cuenta, a ver dónde está el violador, cómo se llama, dónde se lo judicializó, porque nadie lo denuncia nunca. Es como que el aborto nos solucionó la violación y todos pensamos que esa mujer ahora puede ser feliz y hemos borrado la injusticia de la violación. Esa es la ideología que pulula hoy en día, lamentablemente, digo, por las mujeres violadas o con riesgo de, o potencialmente, digamos. Porque toda mujer hoy está en riesgo, y eso es una desgracia absoluta. Y esta chica se le suministra un llamado aborto legal, seguro y gratuito, tal el archiconocido eslogan de la campaña, queremos aborto legal, seguro y gratuito. Se lo hace en un hospital, se lo hace una médica profesional que le brinda las pastillas que todos conocemos, cuyo nombre es misoprostol, de las cuales también hay que destacar que las feministas rinden culto. Uno lo puede ver en las redes sociales, que festejan el misoprostol como si se tratara de una cuestión emancipatoria, hacen chistes sobre el misoprostol,
y nos aseguran además que más allá de ser una genialidad y de ser algo emancipatorio para la mujer, es algo completamente seguro en la medida en que sea un aborto legal y en un hospital con un médico profesional. Y si es gratuito, mucho mejor. Bueno, acá se dieron todas esas condiciones. Fue en un hospital, por un médico profesional, fue gratuito, fue legal. ¿Y qué pasó? La joven se murió. Y su nombre es Kayla Jones. Kayla Jones, lo pueden buscar por internet. Hay videos de la madre, donde la madre cuenta el caso. Y realmente es tristísimo. La madre llora y dice, a mí me dijeron que el aborto era seguro. A mí me dijeron que si el aborto se hacía de esta forma legalizada, de esta forma en el hospital, con una médica, el aborto era seguro. Y nosotros, los precámbricos, los antiguos, los anticuados, los medievales pro vida, que venimos diciendo siempre, no existe el aborto seguro, legal o ilegal, el aborto siempre tiene riesgos, toda cirugía o toda invasión de ese tipo siempre tiene un riesgo, por no hablar de los riesgos psicológicos que siempre están, pero también tiene riesgo y a nosotros se nos dijo de todos, que éramos unos medievales, que lo que decíamos era mentira, y bueno, ahí hay una muerte por la cual ninguna feminista dijo nada, no hubo ninguna marcha, y esa médica no está en Cannes ni está en Cana, está en su casa, tranquila, no le pasó absolutamente nada, mató a una niña y a su hijo. Con sus palomitas viendo el caso del Astra. Y está en su casa. Claro. Pensando que con sus palomitas de maíz, viendo el caso del Astra, pensando que pudo haber sido ella, pero se libró. Por suerte. Evidentemente, o sea, ella llevó a la muerte de 2 y ha sido recompensada. ¿Cómo fue recompensada? Bueno, no judicializándola, no dándole un veredicto como culpable frente a la justicia, sino simplemente, bueno, te vas a tu casa. Los que abortaron en Jujuy y en Tucumán se fueron a Cannes a disfrutar de la vida. Y Rodríguez Lastra, que salvó 2 vidas en la República Argentina, enfrentó a la justicia y lo declararon culpable. Y eso le llamamos acá justicia, ¿no? Es un orden como de tratar de diferenciar entre la forma en que asimilaba la medicina o la profesión de la salud de una persona como Florence Nightingale y otra persona como Joseph Mengele. La gente que no conoce, Florence Nightingale fue la pionera de la enfermería moderna y Joseph Mengele fue el médico de los nazis que utilizó seres humanos para hacer experimentos. Y ahora estamos en un sistema que premia a los Mengele y castiga a las Nightingales. Totalmente. Y a ver, el abortismo tiene en sus raíces la ideología eugenésica. Y esto es importante que se sepa. A ver, Margaret Sanger, que fue la fundadora de Planned Parenthood, primero en Estados Unidos, la Planned Parenthood americana, que después a instancias de David Rockefeller va a articularse con otras instituciones más y va a nacer de eso la IPPF, la International Planned Parenthood Federation. Ella escribió en revistas eugenésicas, formó parte de la Liga Eugenésica en los Estados Unidos, formó parte de la Liga Eugenésica en Gran Bretaña, hablaba del aborto como una metodología para purificar a la raza. En sus propias palabras habla de que los capaces tengan hijos y que los imbéciles, que los inútiles no tengan hijos porque afectan al código genético de la humanidad. Es decir, estas son las ideas que están en la raíz del abortismo, que van a ser impulsadas por dinero cuantioso de multimillonarios como el que acabo de citar, David Rockefeller, luego más contemporáneamente por dineros de Bill Gates, de George Soros, y todo esto fue maquillado con una ideología emancipatoria de que la mujer por fin iba a poder ser feliz si tenía la capacidad de asesinar al ser humano que lleva en sus entrañas. Esta ideología vino a cubrir objetivos geopolíticos, demográficos y racistas que tuvo desde siempre el abortismo en el mundo. Basta con investigar cuáles son las raíces y cómo se maneja hoy esta gente. Porque el discurso de la liberación de la mujer es el discurso para los idiotas útiles. Léanse, si no, lo que es el informe Kissinger,
del año 74, que fue desclasificado en los 90, y van a encontrar que las recomendaciones para instalar el aborto y las políticas de salud sexual y reproductiva, como eufemísticamente se las llama, en el mundo, tienen que cuidarse, dice Kissinger, los Estados Unidos se tienen que cuidar de que el mundo se dé cuenta que atrás de esto hay imperialismo demográfico, lo dice así, imperialismo demográfico. Lo que tenemos que hacer, dice Kissinger, es presentar esto como un derecho de la mujer, sobre su cuerpo y como un asunto de salud pública. Es lo que estamos viviendo hoy. A ver, no hemos inventado la pólvora, data de los años 70, vayan a las fuentes y van a encontrar con todo esto. Entonces, cuando vos me lo vinculás con los nazis, yo te diría, sí, tiene mucho de eso, tiene muchísimo de eso. Agustín, algunas personas argentinas comentaron en el post que hicimos y me llamaba la atención que mencionaban, esto es obra de la derecha, de Macri y sus planes abortistas. Yo decía, qué interesante que haya tanta confusión en la gente entre la izquierda y la derecha. Hay gente que piensa todavía a estas alturas que la derecha es quien promueve toda la agenda abortista y la ideología de género, etcétera. ¿Podrías ampliarnos un poquito para dejar claro a todas las personas que nos están viendo que es sumamente importante que nosotros, sin ser conocedores políticos, simplemente siendo ignorantes de la política, podríamos tener más claro el espectro político para no andar por ahí diciendo, no, yo soy de izquierda porque yo soy pro vida? ¿Sí me explico? Tienen los términos muy confundidos. Sí, hay mucha ignorancia política, lamentablemente, en los círculos pro vida, porque, bueno, se entiende. Yo hace un rato decía, esta gente a la que nos enfrentamos está militando en la Argentina por lo menos desde hace 3 décadas. En 3 décadas han entendido que la política importa, que las ideas importan y se han formado en consecuencia. Yo no puedo esperar que el movimiento pro vida, que es incipiente, flamante, es nuevo, bueno, tenga una formación política apropiada porque recién empieza, está en pañales, pero la formación política es imprescindible. ¿Por qué existe toda esta confusión? Porque quienes tienen el poder sobre la cultura son las personas de izquierda. Y las personas de izquierda, digo, ¿qué significa tener el poder sobre la cultura? Significa, primero que nada, hegemonizar las universidades. Quienes hoy controlan las universidades y son las universidades las fábricas de cultura de las sociedades modernas son las izquierdas. Controlan la educación primaria y secundaria, los colegios. Es decir, cómo se socializan los ciudadanos desde su infancia, hoy está controlado por los círculos ideológicos de las izquierdas. Controlan el arte. Controlan la televisión, controlan la radio y los diarios, controlan los grandes medios de comunicación. En el único lugar donde todavía no controla la izquierda, hegemónicamente, monopólicamente hablando, son los medios digitales, el Internet. Por eso estamos haciendo esto desde Internet. Claro. Y este caso no se ventila por los medios. El caso de Kayla Jones, es decir, vamos a hablar de una chica que se murió con un aborto legal. No salió en ningún noticiero del país argentino. No salió, no se discutió en ningún panel televisivo, no salió en la radio, en el diario, en nada. Nos enteramos porque la madre sacó la información en forma de entrevistas a través de Internet. Fíjate vos. Entonces, como ellos controlan la cultura, ellos pueden definir lo que las palabras significan. Y lo que las palabras significan son los anteojos que nosotros utilizamos para leer la realidad. Las palabras tienen un poder que la gente no se da cuenta, pero las palabras es el medio que un hombre utiliza entre la realidad y su conciencia. Nosotros cuando pensamos con palabras. Pensás sin hablar en algún tema que vos tengas ganas, te pones a pensar y no hay otra forma que pensarlo más que con palabras. Ahora, las palabras tienen cargas políticas, ideológicas, significan una cosa o la otra. En la entrevista que estuve allí y tuve la suerte de estar en sus estudios, hablamos, según me acuerdo, de la homofobia, por ejemplo. Y hablábamos sobre la homofobia y yo les comentaba, junto con Nicolás Márquez, que la homofobia lo que hace es patologizar, porque te da la idea implícitamente, y bastante explícitamente también, de que si vos pensás de cierta manera, sos un fóbico, y una fobia es una patología psiquiátrica. Entonces, patologiza. Ese es un ejemplo nomás del poder de las palabras. O cuando con el tema del aborto se habla de la interrupción del embarazo, en vez de, poner fin a la vida de un ser humano, porque no se está interrumpiendo, porque después no se reanuda, no se reactiva la vida, se anula. Entonces, ¿por qué le hablamos de interrupción?
por ejemplo, entre tantas otras cosas. Entre este cúmulo de palabras, ellos han tenido la potestad cultural, el poder cultural de definir qué significa la derecha, y han metido en nuestra cabeza que la derecha significa tener plata. La derecha significa tener plata, ser multimillonario. Entonces nos dicen, no, claro, Macri es la derecha. ¿Por qué? Bueno, porque fue un empresario y porque viene de la derecha y tiene unos amigos que son empresarios también. Y uno dice, pero pará, ¿cómo? Y entonces, ¿qué soy yo? Digamos, yo que no tengo dinero. Hoy me acabo de enterar por vos que yo soy de izquierda, por ejemplo. Perdón. Hoy me acabo de enterar por vos que yo soy de izquierda porque no tengo un 5. Claro, digo. ¿Qué nos queda a todos nosotros? Digo, yo estoy con una laptop teniendo esta charla con ustedes. Si ustedes están del otro lado, si nosotros fuésemos los multimillonarios, bueno, yo me hubiese tomado un avión y hubiese ido a dar ahora mismo la entrevista allí con ustedes en el piso. ¿Por qué no? Y de paso me quedo unos días en las playas de Costa Rica que son maravillosas. Pero bueno, la realidad es muy otra. La realidad es que nosotros estamos resistiendo sin dinero, mientras la izquierda hoy está mejor financiada que nada. Entonces, si nosotros tomamos la idea de que la izquierda y la derecha se definen por, digamos, la posibilidad económica de cada uno, entonces tendremos que llegar a la conclusión, por ejemplo, de que Fidel Castro fue un derechista. ¿Por qué? Porque fue uno de los hombres más millonarios del mundo en la medida en que fue dueño de toda una isla, ¿no? Claro. Y esto evidentemente es un ridículo. Derecha e izquierda son dos formas de sintetizar la complejidad de las ideas políticas. La izquierda no es una doctrina específica, particular, digo, en el sentido de esencial, en el sentido de que haya un conjunto de ideas estancas allí adentro, de la misma forma que la derecha no es una doctrina específica, particular, estanca, fija, sino que izquierda y derecha sirven para tomarlo como referencia, como polos en el sistema complejo de ideas políticas. Entonces, por ejemplo, hablamos del liberalismo. ¿Dónde ubicamos el liberalismo entre la izquierda y la derecha? Bueno, decimos, ¿dónde lo ubicamos respecto de qué? Porque estar respecto de un polo o de otro tiene que ser en comparación de otra cosa más. Bueno, ¿dónde comparamos el liberalismo económico frente al intervencionismo propio de la socialdemocracia, por ejemplo? Bueno, yo lo coloco hacia la derecha. ¿Por qué razón? Porque lo que estructura finalmente estos dos polos, este segmento que llamamos izquierda-derecha, es la idea de igualdad. La idea de igualdad. Para la derecha, liberal por lo menos, la igualdad auténtica solamente se puede reducir a la igualdad ante la ley. La igualdad que realmente podemos todos tener para nosotros mismos es la igualdad ante la ley, lo cual significa que el Estado nos juzga de igual manera y las leyes se aplican de igual manera, independientemente de las características particulares de cada ciudadano. Ahora, la izquierda, ¿qué dice? No, nosotros queremos una igualdad de resultados, queremos una igualdad sustancial, no meramente formal, le dicen ellos. Entonces es más igualitarista que el liberalismo económico, por lo tanto, inconscientemente nosotros lo tendemos a asociar a las izquierdas. La igualdad es lo que nos va marcando, digamos, la idea de izquierda-derecha. El discurso de los derechos, de la progresividad de los derechos, que esto es, queremos cada vez más derechos, introduce una disrupción con la idea de igualdad ante la ley. ¿Por qué razón? Porque evidentemente si decimos la mujer tiene derecho a abortar, lo cual significa tiene derecho a destruir la vida de un ser humano, para eso previamente tenemos que aniquilar la única igualdad que es posible, que es la igualdad ante la ley. ¿Para qué? Para igualar a la mujer con el hombre. ¿Por qué razón? Porque el hombre no engendra vida, no pase esos 9 meses, y la mujer sí, y queremos que la mujer sea igual que el hombre, entonces que tenemos que darle a la mujer la posibilidad de aniquilar el fruto de su embarazo, que es un ser humano por nacer. Entonces, el abortismo es una ideología progresista en la medida en que involucra esta idea de progresividad, de derechos que terminan siendo privilegios. Es una ideología que aniquila la igualdad ante la ley porque procura una llamada igualdad sustancial, imposible de conseguir por otras razones que ahora no vienen al caso. Es una ideología propia de las izquierdas. A ver, ¿quieren verlo mucho más claro esto? Miremos los Estados Unidos. Con Obama tuvimos la gestión de centro-izquierda de los Estados Unidos más progresista de la historia de los Estados Unidos, creo yo. Y tuvimos el abortismo a flor de piel como nunca antes. Es decir,
siempre que la centroizquierda de los Estados Unidos, entiéndase por esto, el partido demócrata, toma el poder, el abortismo crece. Cuando los republicanos toman el poder, por ejemplo, pensemos en Reagan, el abortismo decrece. Ahora con Donald Trump, que vuelve la derecha a Estados Unidos, el abortismo decrece. Miren lo que está pasando con Alabama, por ejemplo. Claro. Miren lo que está pasando con el desfinanciamiento estatal de IPPF, de la Planned Parenthood. Miren las declaraciones pro vida de Donald Trump. Entonces, derecha e izquierda son polos antitéticos. Yo creo firmemente que el abortismo es una ideología propia de las izquierdas. Y quiere más datos, perdón que sume, pero me voy dando cuenta mientras voy hablando. ¿Cuál fue el primer estado? ¿Cuál fue el primer estado en el mundo que legalizó el aborto? La Unión Soviética. ¿Pensamos que la Unión Soviética es de izquierda? Y claro que sí. ¿Comparado con qué? Con el bloque occidental de la Guerra Fría, los Estados Unidos. El primer país que legalizó el aborto en América Latina fue Cuba, después de la Revolución Cubana. Y Cuba es un país socialista, es un estado socialista. Entonces, es propio de las izquierdas el abortismo, es propio de las derechas el antiabortismo, el respeto a la igualdad ante la ley y el respeto a la vida y a la propiedad privada. Eso es propio de las derechas. Al orden, a la conservación de las buenas tradiciones, a las libertades individuales. Eso es propio de la derecha. Entonces hay que tener, ese background de formación, porque si no, uno que termina llegando a la conclusión, a la mala conclusión de no. En verdad la izquierda y la derecha se aliaron para imponer el abortismo porque la izquierda sabemos muy bien que es abortista, pero los multimillonarios como Soros, Rockefeller, etcétera, que por ser multimillonarios tienen que ser de la derecha, claro, también apoyan el abortismo. Falso, Soros es un progre total. Lean sus libros, lean sus ideas, lean los principios de su fundación Open Society. Es un progresista, es un izquierdista. Entonces, igual que un estas montón ideas de son propias de la actores izquierda. de Lo que Hollywood. está pasando en el mundo es que hay una carencia de la derecha. Claro. Pasa lo mismo ¿Perdón? con actores de Hollywood que son multimillonarios y todos son progres, repiten los eslóganes, los discursos progres, como repiten también los parlamentos de las películas en que actúan, ganan un montón de dinero con eso y se van a demostrar solidaridad a Cuba o a Venezuela o a promover el aborto y hasta decir disparates como promover huelgas para recuperar el derecho de matar. Agustín. Totalmente. Pongo un solo caso más. Fíjense lo que pasó en Costa Rica. Fabricio Alvarado, de la derecha de Costa Rica, llevó adelante una campaña a favor de la vida, a favor de la familia, sin un solo peso, o sin un solo colón, como ustedes tienen allí el signo monetario. Y por el otro lado tenías a los progres, totalmente financiados, con apoyos internacionales, con apoyos de ONGs internacionales. O sea, no es una cuestión de dinero. Y si es una cuestión de dinero, yo te diría que en general pasa lo inverso. Hoy la izquierda está mejor financiada como nada, como dije hace rato. Agustín, además de toda esta ignorancia colectiva, ¿cuál es el termómetro social que tenés en Argentina? Porque ya están metiendo el gol. O sea, aquí nosotros podemos ver muchísimos comentarios de solidaridad, de justicia, de todos con Rodríguez Lastra, pero están ganando terreno. O sea, seguimos en un letargo, seguimos en una tranquilidad, seguimos en una situación que están ganando terreno, y realmente lo que pensamos absurdo e irreal está transformándose en una jurisprudencia y ¿por qué no? Pueden llegar a cumplir sus metas y llegar al punto donde yo como ginecólogo me cuestionaría estudiar ginecología o como decías antes, o sea, ¿qué protocolo seguir? ¿El de los ideólogos o el del consejo médico? ¿Cuál es el termómetro social y qué ves si hay un levantamiento? Porque solo así se va a lograr, porque la justicia está ideologizada, porque hay presiones económicas, por un montón de cosas. ¿Qué estás viendo en tu país alrededor de esta situación? Bien. Mira, hoy veía justamente un informe, un estudio muy completo de Ipsos, un informe global, que tiene un dato que es muy interesante. 7 de cada 10 mujeres en la Argentina no se considera feminista. Ahora vos prendés la televisión y todo es feminista.
Vos vas a los colegios y todo es feminismo. Vos vas a la universidad y todo es feminismo. Claro, estos tipos están dando una batalla cultural después de haber hegemonizado los principales dispositivos culturales de la sociedad. Y están empezando a modificar eso. Es decir, quizás si esa encuesta vos la hacías hace 10 años, apenas un 10% puede llegar a haber dicho que era feminista hace 10 años. Y 10 años más tarde, bueno, hoy ya el 30% dice que es feminista, pero todavía tenés una mayoría, y este es el punto, que no es feminista, que no es abortista. Y yo estoy seguro que en la Argentina, y de acuerdo a muchas de las encuestas que se hicieron el año pasado, la mayor parte del pueblo argentino no está a favor del aborto. El problema es que el pueblo no se sabe organizar porque no tiene experiencia política. Claro. Los que tienen experiencia política son, vuelvo a lo que dije antes, aquellos que están desde hace 3 décadas organizándose, financiándose muy bien y teniendo estrategias muy inteligentes. Lo de Rodríguez Lastra ha sido una estrategia brillante. Es decir, legaliza de alguna manera de facto aquello que es ilegal en la Argentina, que es el aborto. ¿Cómo? Coaccionando a aquellos que tienen que matar, aquellos que deberían salvar y ahora tienen que matar. Esa es la estrategia, brillante, y marcan un precedente en el Poder Judicial. Ahora, yo te diría, acá ha habido una reacción frente a lo de Rodríguez Lastra, pero relativamente débil. Es decir, se instaló un trend topic el día que se conoció el veredicto. Ahora se ha convocado a una manifestación para el día 25 de mayo a las 15:30 horas en la Plaza del Congreso. Va a haber otra movilización el 8 de junio en Cipolletti, que es la ciudad de la cual es el doctor Rodríguez Lastra. Pero son chispazos de reacción. Son reacciones relativamente inorgánicas, lamentablemente, y el movimiento pro vida, si bien ha sido una marea en el sentido de que hay muchísima gente que se ha sumado, millones, son millones de personas que no tienen experiencia política y que no están articuladas en un espacio común. Lamentablemente tenemos demasiados subgrupos, muchas veces están peleados. Esto también, ojo, pasa con los abortistas y las feministas. Internamente están todos peleados, pero han entendido que como la unidad hace la fuerza, de la casa para afuera, es decir, frente a los ojos de la sociedad, ellas tienen que aparecer como un bloque homogéneo. Cuando se convoca y se va. No importa quién convoca. Y yo noto, lamentablemente, que en los círculos pro vida la cosa todavía no está tan madura y hay que trabajar sobre eso. Hay que trabajar sobre los egos personales, hay que trabajar sobre la formación de la gente que encabeza los grupos pro vida, de la gente que milita en los grupos pro vida. Son, digamos, muchos años que nos llevan de ventaja. El termómetro es que todavía somos la mayoría, pero no hay que permitir que esa mayoría empiece a ser cada vez menos mayoritaria. Es importante, ¿crees vos, que se secularice el mensaje? Creo, dentro de lo que estás diciendo, creo que también hay una guerra religiosa entre los que son pro vida, pero no pertenecen a la misma denominación. Entonces, al final, ustedes lo ven, vienen de repente a conferencias, van a una iglesia católica a dar la conferencia, pero los evangélicos no entran ahí. Van a una iglesia evangélica, pero los católicos no entran ahí. Es sumamente necesario informarnos políticamente, como bien lo decís, y en un sentido secularizar el mensaje para que el bloque sea más racional y menos pasional, ¿te parece? Bueno, ese es el gran punto. A ver, acá hay que entender, la causa pro vida, si no puede trascender de los límites estrechos que le marca la religión, es una causa perdida. Si la causa pro vida no puede superar los estrechos límites que le marca una religión específica, es una causa perdida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la política, y acá está el tema, acá está el gran tema a partir del cual yo digo hace falta formación política para, por ejemplo, darse cuenta de estas cosas. La política no es el arte de unir a los iguales. La política es el arte de unir a los similares, aquellos que tienen muchas cosas en común, pero tienen otras cosas que no comparten, pero se unen políticamente para hacer un cuerpo más fuerte. Entonces, si yo tengo otra religión respecto de aquella iglesia que está convocando a una marcha o a una actividad o a una conferencia, voy lo mismo.
tengo que ir lo mismo. ¿Por qué? Porque la causa pro vida debe poder trascender las denominaciones religiosas. Incluso si yo, como miembro de una iglesia, estoy organizando una conferencia, una marcha o lo que fuera, al mismo tiempo debo abstenerme de darle una militancia religiosa. ¿Para qué? Para que mis vecinos, que son de otra iglesia, o son ateos, o son agnósticos, no interesa, pero son pro vida, puedan venir y no se sientan, y puedan sentirse a gusto. Y aparte porque nuestro objetivo debe ser poder presentar argumentos que sean potencialmente aceptados independientemente de las creencias religiosas de cada quien. Exacto. Esa es la estrategia discursiva que el movimiento pro vida debe edificar. Crear argumentos, presentar y pelear con argumentos que puedan ser racionalmente aceptados por aquellos independientemente de sus posiciones o creencias religiosas. En la medida que eso se logra hacer, el movimiento pro vida va a entender que la política es el arte de acercarse entre los similares y no de unificar a los idénticos. Y generar unidad. A la raíz de todo esto está un discurso falaz que proviene también de estos sectores abortistas, y es reducir todo el tema de la simpatía o el afecto por la vida humana y el instinto de defender la vida humana a un tema religioso. Nosotros hemos hecho varios programas sobre discutiendo ese tipo de argumentos. No hemos invitado a un solo pastor, un solo sacerdote, un solo líder religioso. Hemos invitado médicos, personas con formación en bioética, personas con formación en derecho, con formación en ciencias políticas, formación científica, formación académica, y siempre hemos llegado a la conclusión de que un sistema político, social, económico que no se organiza alrededor del respeto absoluto a la vida humana es un sistema condenado al fracaso, y no hemos necesitado un argumento de tipo religioso para eso, para llegar a esa conclusión, porque la conclusión va más allá de cualquier religión y no podemos dejarnos arrinconar por eso que quiere la izquierda abortista que creamos, que todo es religión, que ellos son los modernos porque usan la razón y todos los demás son tontos. Bueno, vos fíjate qué poco modernos y qué poco racionales que son ellos, que dicen que uno puede ser una mujer con simplemente pensar que uno es una mujer. Es decir, evidentemente si algo ha perdido la izquierda es toda creencia fundada en, digamos, en cuestiones científicas y que sean lógicas, ¿no? Es decir, si ha perdido algo la izquierda ha sido la lógica. Pero ellos sí tienen un contraataque que les ha sido muy efectivo, que es justamente el acusar a los interlocutores de religiosos. Claro, bueno, ustedes no quieren el aborto porque son religiosos, entonces ustedes no aborten, pero nosotros que no lo somos queremos abortar, entonces déjenos en paz. Es como, bueno, a vos te gusta la salsa picante y a mí me hace mal, entonces vos podés comerla y yo no, y bueno, somos todos felices. Bueno, pero no es de eso de lo que se trata. Ellos te lo quieren poner de esa manera. ¿Cómo? Con una falacia, que es que el aborto solamente se puede rechazar a partir de una óptica religiosa. Y nosotros muchas veces, digo, el movimiento pro vida lamentablemente muchas veces reafirma esa creencia. ¿Cuándo? Bueno, cuando no tiene otros argumentos para ensayar que no sean religiosos. Digo, no el movimiento pro vida, pero sí algunos líderes del movimiento pro vida que no pueden argumentar desde otro lugar que no sea el de la religión. Y mientras tanto, los abortistas se frotan las manos porque dicen, listo, este tipo está reafirmando la idea que yo quiero y que a mí me sirve instalar, que es que el movimiento pro vida es un movimiento esencialmente religioso. Y perdón, pero yo conozco curas abortistas de la Iglesia Católica y pastores abortistas de las iglesias evangélicas. Y conozco al mismo tiempo ateos y agnósticos, muchos de los cuales están en la Fundación Libre, la fundación que yo dirijo en la ciudad de Córdoba, que son ateos y son agnósticos y son pro vida. Entonces, digamos, tenemos que poder superar la idea de que esto solamente es una cuestión de religión. Ahora bien, si a vos, a la persona que está mirando del otro lado, lo que le mueve en el fondo es el sentimiento religioso, muy bien, no importa qué te mueve. Lo que importa es que el discurso sea potencialmente aceptado por todos aquellos que puedan aceptarlo independientemente de las creencias de cada quien. Esa es la consigna. Es que a vos te mueva la religión, bien. Que a vos te mueva que hiciste un aborto, por ejemplo, y sufriste un trauma post-aborto. Hace media hora estaba hablando con una chica que le pasó esto, hace un rato, y me escriben muchísimas chicas que les ha pasado esto y ahora están en contra del aborto porque ellas
han vivido en carne propia y saben que un aborto no es seguro. Psicológicamente, por lo menos, no es nunca seguro. Si a vos te mueve eso, perfecto. Si vos, digamos, te mueve que sos médico, por ahí no crees en Dios, pero tu conocimiento médico te da la conciencia de que hay una vida humana que se debe salvar, eso no importa qué nos mueva a cada quien, lo que importa es lograr un bloque discursivo que tenga la potencialidad, insisto, por enésima vez, de ser aceptado por cualquiera independientemente de la creencia religiosa. Si logramos hacer eso, vamos a haber dado un salto impresionante y vamos a estar un paso más cerca de lo que es la unidad del movimiento pro vida, que es lo que hace falta hoy en día. Nicolás, le preguntábamos al doctor Rodríguez Lastra hace 2 semanas que estuvo con nosotros en el programa. Conocimos al doctor, conocimos al esposo y al padre, y le preguntaba a Robert acerca del ciudadano. Y él nos comentaba que él siempre fue muy indiferente a todo este tema de la ideología de género, del feminismo, como que el tema no era con él. Él veía las manifestaciones y de repente ponía las noticias y veía los pañuelos verdes, pero como que no se involucraba porque era un mundo aparte para él. Hasta que el pañuelo verde le llegó a tocar la puerta. Y pues de una manera que hubiéramos deseado que no fuera esa, se hizo un activista. Todos deseáramos que esta resolución tomara otro giro y pudiéramos tener no solamente al doctor como gran profesional, siendo el médico ginecólogo que es, sino también dando conferencias, ¿verdad? Porque tuvo que vivir en carne propia toda esta situación. Pero quisiera tocar ese punto, la indiferencia de los médicos o de cualquier profesión. Cualquier persona. En cualquier persona, que simplemente están viendo las noticias, que no tienen ningún tipo de involucración política, que su opinión es completamente leve, sin ningún peso, y que al final de cuentas, hasta que este tipo de ideologías tocan a la puerta de una persona, reaccionan. ¿Qué tan preocupados tienen que estar, por ejemplo, el Colegio Médico Latinoamericano? Si me lo preguntas a mí y yo estuviera en este momento estudiando ginecología, cambio de carrera por miedo. Sí. Porque si la ejerzo, el doctor también nos mencionaba, si él le hubiera hecho caso a la joven, hoy estaría siendo procesado por mala praxis porque ella hubiera muerto. Entonces nos topamos con dos absurdos en donde él tenía que escoger o una o la otra, y ante ambas situaciones hubiera sido culpable. Entonces, cuando este tipo de situaciones acontecen, en modo de chiste decíamos que tenía que elegir la pena menor. La menos mala. Cuando este tipo de situaciones acontecen, tiene que haber un avivamiento cívico, político en la gente. No podemos seguir siendo indiferentes y permanecer en ignorancia. Mira, ese es un punto que para mí es crucial, y vuelvo a lo mismo, perdón que reitere, pero yo creo que es crucial, y hemos dado en la médula de la cuestión, que es la necesidad de formarse políticamente. Aristóteles hablaba del hombre en términos del sum politikon, ¿no? Esto lo sabe mucha gente y hay gente que no. Esto significa el hombre es un animal político. ¿Por qué? Porque el hombre vive en una polis. El hombre vive en una polis. Polis en griego es ciudad, ¿no? Es la ciudad-estado, por ejemplo, la de Atenas, ¿no? Entonces, el hombre como sum politikon, como animal político, se caracteriza por eso, ¿no? El hombre vive en comunidades articuladas, etc. Ahora, quienes no viven en polis, dice Aristóteles, ¿son los dioses o son las bestias? No dice los animales, dice la bestia. Las bestias y los dioses no viven en las ciudades. Los que viven en las ciudades son los animales políticos, que son los hombres. Lamentablemente, la política, el poder, ha engañado a los hombres de tal manera que les ha hecho creer a muchos de ellos que la política no tiene que ver con uno.
Esto viene a cuento de lo que vos has dicho hace un rato, de que bueno, que mucha gente lo mira desde la televisión y no le importa, dice esto no tiene que ver con mi vida, esto no tiene que ver conmigo. No, a ver, desde el momento en que somos animales políticos, lo cual significa vivimos en una ciudad, vivimos en un país, vivimos en última instancia en un estado, regidos por la política de ese estado, que a nosotros no nos interese la política, no significa que la política nos interese sobre nosotros. Que nosotros no queramos impactar sobre la política, no significa que la política no impacte sobre nosotros. Que nosotros no tengamos interés en dirigir el curso de los asuntos políticos, no significa que la política no termine dirigiendo los asuntos y el curso de nuestra vida privada, ¿no? Entonces, comprender esto a uno le ahorra ese disgusto de decir cuánto tiempo de mi vida perdí mientras otros se ocupaban de dirigirme a mí a través de la política, y yo como un estúpido pensando que yo, al no tener nada que ver con la política no iba a tener nada que ver conmigo. Y la política ideológicamente articulada es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, las ideologías, la política y el poder en última instancia, hay que entenderlo para que en ese entendimiento podamos organizadamente influir para que éste no influya sobre nosotros. Por eso la formación, vuelvo al inicio, es muy importante. Aquellos que piensan estar al margen de la política, algún día se terminan dando la cabeza contra una pared al darse cuenta que la política siempre estuvo allí y tenía como habilidad la de ser invisible. Pero era invisible y nosotros pensábamos que no estaba y que no nos afectaba hasta que nos afectó. Y cuando nos afectó nos dimos cuenta que ya era muy tarde, como para empezar a aprender de qué se trataba esto que siempre fue para nosotros invisible. Si algo ha tenido de inteligente la izquierda es que siempre ha sido politizada, siempre ha tenido en cuenta lo que la política significa y lo que la política puede hacer. Y por eso se tomaron la política mientras nosotros pensábamos que la política era un juego entre políticos a los cuales teníamos que votar cada 4 años y se agotaba en sí mismo. La política está en la universidad, la política está en el colegio, la política está en todas las instituciones, las políticas están en las iglesias, la política está allí donde hay poder, hay política. Entonces, si nosotros no entendemos la política, no entendemos el poder, y si no entendemos el poder hace con nosotros lo que el poder quiere hacer con nosotros. En este caso, poner preso a un médico por haber salvado 2 vidas. Es decir, cuando uno no se mete con la política siempre se va a meter con uno. Claro, ese es el asunto. Ese es el asunto. Por eso, insisto, uno puede hacer de cuenta que la política no está, de la misma forma que uno durante algún tiempo puede hacer de cuenta, por ejemplo, que está incubando un cáncer, y uno hace de cuenta que el cáncer no está y sigue viviendo su vida hasta que realmente la vida le termine pasando factura. Ahora, quien piensa que la política no está y como yo hago de cuenta que la política no está, la política no me afecta, y algún día cuando le afecta en serio la política se va a dar cuenta todo el tiempo que estuvo perdiendo, siendo manipulado, ¿no? Agustín, ¿qué tan peligroso? Y eso yo temo que pueda ser lo que esté pasando con los Provida. Claro. ¿Qué tan peligroso puede ser que en las democracias fuertes de América Latina se confíe demasiado en las instituciones? Viendo este caso del doctor con el juez, de repente por dar un ejemplo, confiamos tanto en el Tribunal Supremo de Elecciones. En la infabilidad, por ejemplo. Claro, porque tenemos una tradición democrática muy fuerte, entonces confiamos tanto en ellos que cuando de repente se dé un fraude, nunca lo vamos a percibir y nunca lo vamos a denunciar, nunca lo vamos a señalar, porque el Tribunal Supremo de Elecciones dijo y nunca se ha equivocado. De repente confiamos demasiado en el Poder Judicial y pasa lo que está sucediendo, y como el juez dijo, es santa palabra, en donde este tipo de absurdos comienzan a darse y superan no solamente el criterio político, el criterio judicial, sino el criterio y el sentido común de cualquier ciudadano. ¿Qué tanto debería también el individuo, el ciudadano común, desconfiar completamente de todos los poderes gubernamentales y estatales? Bueno, la pregunta es excelente. Vos usaste una palabra clave acá, que vos dijiste, en un momento dijiste santa institución, creo que has dicho, santa institución.
Claro, el gran problema es que cuando el Estado moderno emergió, necesitó generar una nueva religión, que es la religión del Estado. La religión del Estado, bueno, por ejemplo, Rousseau la llamaba la religión cívica. Es decir, necesitamos una nueva forma de religiosidad que destierre la otra religión que tenía un Dios. Ahora el Dios no es ni Jesucristo, ni el Espíritu Santo, digamos, ni la Trinidad, ni la Santa Trinidad, sino que el Dios es el juez que tiene su palabra santa. Tiene una palabra que es santa, porque está en una institución que nosotros la hemos santificado. Pensá, por ejemplo, lo que fue la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, mucha gente no lo sabe, pero cuando la Revolución Francesa se hace del poder, se modifica todo. Se modifica el nombre de los días, la cantidad de días que tiene la semana, que pasa a tener en vez de 7 días, pasa a tener 7 días la semana. Se cambia el nombre de los meses, se cambia el nombre de los días, se cambia el orden de los años. A partir de la Revolución en Francia se arranca del año 1, del año número 1, como si fuese un hito similar al de Jesucristo, etc. Y los templos son usurpados y son reemplazados por el culto a la diosa razón. Y el Estado empieza a impulsar una religión cívica. Es la religión que termina haciéndole creer a la gente que no tiene religión, por un lado, porque qué mejor para una religión hacerle creer a la gente que no tiene religión, y por otro lado, santifica todo lo que ese Estado hace como infalible. Y entonces, evidentemente, la gente dice, no, como lo dijo el juez, es algo infalible. Es la encarnación de la justicia, pero perdón, el hombre por naturaleza es falible. ¿Quiénes ocupan las instituciones humanas? Los hombres, no los dioses. Con lo cual, un fallo puede ser justo o puede ser injusto, puede ser ajustado una ley que sea justa o puede ser ajustada una ley que sea injusta. La justicia no la determina la ley per se. Una ley, a ver, si la justicia fuese aquello que la ley dictamina, entonces lo que hizo el régimen nazi, por ejemplo, fue legal y fue justo. Porque fue aceptado en términos legales, y como es aceptado legalmente, entonces es justo, es moral, etc. Esto obviamente nadie estaría de acuerdo en asumirlo, porque bueno, porque los nazis perdieron la guerra, básicamente. Entonces no escribieron ellos la historia. Pero la idea se debe aplicar a aquellos estados que tienen lugar también hoy. Es decir, tenemos leyes. Si el día de mañana el 90% del Congreso de Costa Rica vota a favor de castrar, digamos, vamos a poner un ejemplo, castrar a los cristianos, bueno, puede ser muy legal, pero no va a ser justo. Si el día de mañana el Congreso legaliza la violación de mujeres, puede ser legal, pero no va a ser justo. Nosotros, la religión del Estado, ¿qué nos indica? Que todo lo que hace el Estado en términos legislativos y judiciales es necesariamente justo porque es una autoridad santificada y no la podemos poner en cuestión. ¿Cómo que no? El pensamiento crítico supone poder poner en cuestión todo aquello que se nos pide que no cuestionemos. Y parte de lo que se pide que no cuestionemos es la santidad del poder estatal. Yo creo que nosotros hoy estamos llamados a ser los subversivos del nuevo milenio. Si los subversivos, los que cuestionaban el Estado de Derecho y cuestionaban las instituciones vigentes en su momento, fue la izquierda, hoy esa misma izquierda es la que hoy respalda esas instituciones propias del establishment. Y es la derecha la que tiene que empezar con un discurso crítico a fomentar una subversión cultural a partir de la cual la gente pueda empezar a mofarse de lo que un juez de pacotilla, como este es el caso, ha dictaminado como sentencia. Un juez el día que vamos a hacer eso, vamos a estar emancipados de una religión cívica. Un juez con perspectiva de género, decía la diputada, muy orgullosa, y decía, tuvimos mucha suerte de tener este juez con perspectiva de género. Por eso es que perspectiva degenerada. Por eso es que en los Estados Unidos la izquierda denunció tanto que fuera electo el juez Kavanaugh, que era un juez conservador, y toda la izquierda se volvió loca intentando de todas las maneras posibles desacreditarlo, difamarlo para que no quedara de juez. Y si sucede en la Suprema Corte de los Estados Unidos, ¿qué no podría suceder en nuestros países de América Latina? Agustín, estas manifestaciones a favor del doctor, ¿tienen peso político o simplemente van a ser
Patadas de ahogado. Patadas de ahogado, es un buen término que usamos acá, simplemente porque no... Esa presión, por ejemplo, que generó el pueblo ante el Senado, cuando estaba en disputa la legalización del aborto, y ellos se dieron cuenta que había una gran masa de gente que significaban votos, tal vez ahora, por ser una ley provincial, por ser un caso provincial, si el país se levanta, puede suceder algo políticamente, puede darse una lectura por parte de los políticos de turno para decir, creo que tenemos que parar esto. A ver, hoy, como están las cosas planteadas, no tiene fuerza política el caso, lamentablemente. ¿Puede tener fuerza política? Sí. Todo depende del único arma que nosotros tenemos, que es la movilización en las calles. Nosotros no tenemos otra cosa, no podemos pensar en que, por ejemplo, bueno, puede tener fuerza política si mediatizamos la cuestión y entonces el doctor genera polémica en los medios de comunicación y esto se nacionaliza en el sentido de que se discute a nivel nacional. No, eso no va a pasar porque nosotros no tenemos esos accesos, están totalmente vedados porque los medios de comunicación están trabajando para el abortismo. Lo único que nosotros tenemos es la cantidad de gente que se ha movilizado el año pasado. Si se lograra movilizaciones masivas, importantes en términos cuantitativos, la cuestión podría tener colorcito político, podría ser interesante políticamente. Hoy, lamentablemente, como están dadas las cosas, hoy por hoy, no tiene fuerza política. ¿Puede tenerlo? Sí, tiene muchas fichas para poder tenerlo. Todo depende de cómo resulten las manifestaciones. ¿Cuál sería la sugerencia tuya de lo que los grupos pro vida deberían hacer, más allá de salir a las calles y mojarse debajo de la lluvia? ¿Qué es lo que se debe hacer para que sean más eficientes estas denotaciones en contra de esta sentencia? Bueno, ¿qué se tiene que hacer? Elegir una única fecha. Lamentablemente en estos casos hay, digamos, las comunicaciones entre los distintos grupos suele estar con ciertos problemas, no suele ser inmediata, hay demasiados grupos chicos. Hay a veces peleas para ver cuándo se ponen las fechas, cuando no hay acuerdo sobre qué fecha tiene que ser, surgen en el aire 3 fechas distintas y eso atenta contra las convocatorias. Tiene que ser una acción rápida, pero masiva, bien organizada, que unifique a los distintos grupos y a la gente que está atrás de su celular esperando que se la convoque. Ahora, si una persona atrás de su celular recibe 3 fechas distintas y no a cuál de las 3 tiene que ir. Y esto, lamentablemente, suele pasar mucho por la falta de unidad que a veces se respira en estos círculos, ¿no? Y Agustín, más que la falta de unidad, no falta liderazgo, es decir, una cabeza, por decir algo, sin ánimo de generarte una responsabilidad, pero vos sos una persona que genera una opinión pública muy fuerte dentro de los grupos pro vida. Creo que hay muchas cabezas teniendo buenas intenciones, teniendo ganas de hacer algo. Yo te puedo dar fe de eso. En la campaña política anterior que mencionabas al candidato de Fabricio Alvarado, nos dábamos cuenta que dirigiendo la comunicación habían muchas personas. Quiero hacer esta canción, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces al final tenemos que tener cuidado porque recibiendo tantas buenas intenciones el mensaje se diluía. Entonces en este momento siento que hay mucho, se está diluyendo muchísima la intención de hacer bulla al respecto, pero no hay una cabeza líder que dirija ese esfuerzo. ¿Quién podría ser ese chapulín colorado que pueda defendernos? Es decir, esa persona que de repente convoque y que diga, no, vamos a dirigir esta comunicación en este sentido, vamos a unificar criterios, vamos a unificar las intenciones, vamos a meterlo todo a una sola olla y vamos a darle un norte. Porque si no, es un desperdicio de esfuerzos. Mira, yo creo que eso es lo que tiene que suceder, sin lugar a dudas. Cuando hay múltiples liderazgos, hay poco poder. Y eso es un problema.
Ahora bien, yo no soy el más indicado para responderte esto por dos circunstancias. Número uno, yo soy de Córdoba y la fortaleza en general se encuentra en Buenos Aires. Generalmente Buenos Aires, por varias circunstancias que no vienen ahora al caso, es donde se supone que uno espera la cabeza, a pesar de que el interior de la Argentina es mucho más pro vida que Buenos Aires. Pero uno espera siempre, bueno, que las organizaciones que encabecen la cuestión nacionalmente estén en Buenos Aires, que es la capital del país. Y lo que los medios de comunicación publican es lo que sucede en Buenos Aires. ¿Perdón, cómo? Lo que los medios de comunicación hacen eco o publican es lo que sucede en Buenos Aires. No, y aparte hay un problema enorme en la Argentina mediáticamente hablando, que es que hay una simetría enorme entre los medios de comunicación de Buenos Aires y los del interior. Si uno va a México, por ejemplo, va a encontrar que Televisa, Televisa en Querétaro tiene un estudio muy bueno, está, digamos que muy, muy próximo al que pueden tener en el DF, en la Ciudad de México. Y si te vas a TV Azteca vamos a poner de Culiacán, o te vas a TV Azteca de Sinaloa, es un muy buen estudio con toda la tecnología propia de TV Azteca. Ahora, en la Argentina no se da eso. En Argentina los medios de comunicación están en Buenos Aires. Después sí, tenés medios de comunicación en el interior, pero son medios con tecnologías precarias, con muy poco rating, con periodistas a veces muy amateurs, no hay punto de comparación entre el poder mediático de Buenos Aires y el poder mediático, yo te diría, todo el interior de la Argentina mira los medios de Buenos Aires. Es muy raro, por ejemplo, que en Córdoba se mire los programas de entretenimiento que tienen los canales cordobeses, se ven los programas de entretenimiento que tienen en Buenos Aires. Esto es así, lamentablemente. Entonces eso es un muy buen punto. Pero por otro lado, yo nunca he estado, digamos, dirigiendo grupos pro vida, no conozco muy bien a quiénes son los líderes, no conozco cuáles son las internas, no conozco cuáles son las denominaciones, no conozco prácticamente nada. Entonces yo no soy el más capacitado para decirte, bueno, este es el que tiene que liderar, porque no lo sé, realmente no lo sé. Lo que sí sé, por ejemplo, es que a nivel político, a quien yo le pondría mis fichas sería a Gómez Centurión, que es un candidato pro vida. Es un candidato que ha sido héroe de guerra en la guerra de Malvinas, es un candidato pro familia y que se asume como un hombre de la derecha, que es lo que hoy hace falta a mi juicio. Entonces, yo sí sé, políticamente tengo una idea clara, que yo creo que Gómez Centurión es una muy buena alternativa. ¿No Ahora, le hace falta en el mundo de la movilización social, de las organizaciones sociales, yo ya no lo sé, porque no los conozco muy bien. ¿No le hace falta tal vez un poquito de oportunismo, malicia, visión política a Centurión para de repente apropiar este caso y dirigir él la manifestación? Eso es una oportunidad de oro política. Eso sí, yo creo que es una muy buena oportunidad para pegar un batacazo y poder marcar un hito, no solamente un hito que le hace falta al país, sino a su propia campaña política. Sería interesante verlo a él encabezar una movilización, pero al mismo tiempo te puedo anticipar qué va a pasar. Muchos grupos pro vida van a decir no, que no queremos que se politice el asunto, estas son movilizaciones sociales, no queremos que se metan acá los políticos. Y bueno, es una posición también aceptable. Pero es una guerra contra la política. Digamos, porque... A ver, perdón. El enemigo es político, sí. El enemigo no es otra cosa que no sea político. Tenemos que atacarlo con las mismas armas. Totalmente. Bueno, es que ahí está el punto. A ver, hay que buscar la forma de articular la movilización social con la política. Ellos lo han sabido hacer fantásticamente, por eso a todas sus manifestaciones van todas las bases sociales, pero también llaman a todas las diputadas, las senadoras, los políticos abortistas, meten a todos dentro de la misma bolsa, que es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Hay que meterse un poquito en el barro de la política. No digo que todos tengan que meterse en el partido político de Gómez Centurión, ni mucho menos. La política excede al partido político. Quien mueve un movimiento, quien está en un movimiento social, quien milita en un movimiento social está haciendo política. ¿Por qué? Porque está intentando impactar sobre los políticos. Muy bien, impactemos sobre los políticos, pero no les tengamos tampoco tanto asco. Busquemos a un político que nos represente y lo hagamos aliado nuestro.
Yo creo que ese es el camino, ¿no? Por eso a todos los colectivos pro vida nos agarraron despolitizados completamente, nos agarraron desprevenidos con este tipo de casos, completamente inexpertos en temas políticos, completamente... Entramos sin trinchera. Totalmente. Exacto, completamente ignorantes del carne de cañón, como diríamos aquí de la en Costa Rica. situación Y además política. muy empeñados en conservar algún tipo de pureza, de virginidad respecto de la política y no queriendo ensuciar, según esa idea equivocada, el movimiento precisamente con el tema del impacto. Ese es un buen punto. Perdón, ese es un muy buen punto. A ver, si no nos logramos embarrar en la política, eso es porque hemos perdido la guerra política. Si hemos perdido la guerra política, es porque hemos perdido la guerra cultural, que es el input de la guerra política. Si hemos perdido la guerra cultural, y a su vez hemos perdido la guerra política, lo que significa es que hemos perdido la guerra en su totalidad y ya no hay más nada que hacer. Si nosotros estamos militando en las calles, es para embarrarse. Lo cual, insisto, a ver, a mí, por ejemplo, la política no me gusta. Es decir, yo no me veo en un partido político militando, ni siquiera me veo como un político. Si eventualmente lo tengo que hacer porque no hay otra persona, lo haré. Me han ofrecido mucho este año yo no puedo, me estoy yendo a estudiar afuera, no lo puedo hacer, pero no descarto alguna vez hacerlo. Ahora, ¿qué me gusta a mí? Si vos me preguntás eso, ¿qué te gusta a vos? No, a mí me gusta la política como objeto de estudio y me gusta la política en términos del input de la política, que es la batalla cultural. Ahora bien, hay gente que puede pensar como yo y dirá, a mí me gusta ir a la manifestación pro vida, pero yo no quiero saber nada con meterme en un partido político, estar afiliado, ir a los mítines, salir a hacer militancia por un nombre, por un candidato, y está muy bien eso. Está muy bien que cada uno participe en lo que más le gusta, pero las dos grandes esferas, la de la cultura, la de la sociedad y la de la política, se tienen que saber compatibilizar, si no vamos muertos. Si no hacemos nuestra movilización social para afectar la esfera política, vamos muertos. Nos estamos dirigiendo a la nada y nuestro discurso tiene que ser dirigido a algo. Aquello que tiene la potencia para cambiar las cosas, que es la política, nos guste o no. Entonces, hay que dejar de pensar en no embarrarse. Si no te querés embarrar en un partido político, bueno, embarrate en la calle, en el movimiento social pro vida y andá. Y si el que hable es un político, por ejemplo, Gómez Centurión, bueno, es el político pro vida que tenemos. Te guste más, te guste menos, es el único tipo con agallas que ha dicho yo voy a llevar adelante políticas públicas pro vida y pro familia. Y bueno, habrá que apoyar. La política es el arte de lo posible, no de lo perfecto. No de lo ideal ni de lo utópico. La política es el arte de lo posible. Y hoy lo posible es esto. Agustín, Latinoamérica, ¿qué nos toca? Realmente estamos preocupados por este caso del doctor. Tuve la oportunidad de escribirle ayer y él muy gentilmente me respondió. Me impresiona la ecuanimidad y la destreza de palabra pasando por momentos tan difíciles. Es una persona muy centrada, muy ecuánime, muy serena a pesar de la situación dolorosa por la que está pasando, pero no nos deja de hacer latir el corazón en Costa Rica, porque todos, lo poníamos hoy en nuestro Facebook, todos los países de América Latina tenemos una Marta Milesi, todos. En este momento, en Costa Rica la tenemos muy bien identificada, pero en todos los demás países es lo mismo. Y estamos muy preocupados que este tsunami comience y haga una catástrofe ideológica en todos nuestros países. ¿Qué nos podrías decir? Animanos, estamos realmente preocupados. A ver, esto es una ofensiva global. No hay ninguna duda de que es una ofensiva global que pega al mismo tiempo en todos los países, no con la misma intensidad, porque hay países que tienen otras tradiciones, otra idiosincrasia, otra, digamos, estructura política, otros valores culturales, pero pega al mismo tiempo en todos lados.
Argentina, lamentablemente, es una suerte de laboratorio en la cual se han probado muchas cosas y cuando han tenido éxito han empezado a exportarse al resto de América Latina. Por eso yo comentaba hace un rato, bueno, los pañuelos verdes, ahora tenemos esta causa contra el doctor que seguramente se va a empezar a imitar en el resto de los países. Entonces, yo creo que así como ellos han logrado globalizar la ofensiva de la ideología de género y del aborto, nuestra estrategia debe ser globalizar la resistencia, globalizar la defensa de la vida y la defensa de la familia frente a estos ataques, la defensa de la libertad y de la vida. Los movimientos pro vida, como buena noticia, y los movimientos pro familia están en contacto en los distintos puntos de América Latina, están cada vez más organizados, es decir, si vemos la cosa a 5 años atrás, hoy estamos en todos lados mejor organizados, más despiertos y ya en marcha si nos comparamos con 5 años atrás, lo cual no significa que no nos saquen muchos años de ventaja los abortistas y los ideólogos de género, ese es otro punto. Pero la resistencia está en marcha. Ahora, lo que necesitamos a nivel continental es encontrar la forma de articular los liderazgos regionales a través de congresos internacionales, por ejemplo, que nuclee a las más importantes organizaciones y a los más importantes líderes pro vida y pro familia de América Latina para elaborar estrategias en común. Las estrategias culturales deben ser consensuadas, deben ser pensadas con mucha inteligencia y deben ser aplicadas al mismo tiempo en todos los rincones de un mundo que se ha vuelto global, de un mundo que se ha vuelto globalizado, quiero decir, de un mundo que se ha vuelto aldea, diría Marshall McLuhan, ¿no? Claro. La aldea global. Entonces nuestras estrategias tienen que ser necesariamente globales. Y tenemos que tener esperanzas en que las derechas están viviendo, digamos, una suerte de reactivación en Occidente. Está el caso de Vox, muy reciente, el caso de Paraguay. Ustedes han tenido, digamos, un fenómeno muy interesante con Alvarado, no con Alvarado el malo, sino Alvarado el bueno, con Fabricio. Tenemos el caso de Trump. Fíjense lo que está pasando ahora en Estados Unidos con el tema de Alabama. Se ha llegado a prohibir el aborto en todas sus formas y se ha remitido la cuestión a la Corte Suprema de Justicia. Esto es tan inteligente como la inteligencia al servicio del mal que se ha puesto en el caso de Rodríguez Lastra, que lo han remitido al Poder Judicial para lograr un fallo. ¿Qué va a lograr, si todo sale bien, el movimiento pro vida en los Estados Unidos? Bueno, un fallo que eche por la borda Roe versus Wade, claro, que es el fallo que legalizó en los 70 el aborto en los Estados Unidos. Basado en hechos falsos. Esto puede ser una estrategia... ¿Perdón? Basado en hechos falsos, ese fallo. Roe versus Wade. Basado en hechos falsos, confesadamente falsos por aquellos que fueron los protagonistas del caso. Probadamente falsos y confesadamente falsos por aquellos que fueron los protagonistas de la causa. O sea, de una falsedad en los Estados Unidos se legalizó el aborto. Ahora yo creo que la contraofensiva puede venir de la mano de Alabama, en el sentido de judicializar. Ahora Trump tiene una Corte Suprema de Justicia, hasta donde entiendo, relativamente conservadora, que puede generar un fallo histórico para lograr una prohibición de los asesinatos masivos de seres humanos por nacer, que llamamos aborto en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay una contraofensiva que está en marcha. Por eso, uno puede leer, por ejemplo, a Open Society, la fundación de George Soros, donde hacen análisis de escenarios constantemente y empiezan a ponerse un poco nerviosos con cosas que están pasando y lo muestran en sus análisis. La otra vez leía uno que se indicaba Citizen Go. Ustedes conocen, creo, la fundación, claro, que tiene sede en España, trabaja articuladamente con Hazte-Oír, y Citizen Go es la plataforma de Hazte-Oír para el mundo. Bueno, George Soros indicaba a Citizen Go como su enemigo número 1 en España, y claro, porque está viendo que la derecha en España se reactivó por Vox, pero que antes de Vox venía una fundación de patriotas haciendo el trabajo fino desde abajo, desde la persecución de la cual han sido objeto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ponerse también un poco optimistas porque la reacción está en marcha, pero hay que prever, hay que pensar estratégicamente y hay que articular los esfuerzos a través, insisto, de estrategias mancomunadas que se apliquen globalmente, en todos los puntos al mismo tiempo, con un mismo criterio.
Agustín, aquí leyendo los comentarios, varios televidentes citan mucho algo de un oneto. Queremos un oneto para el doctor. ¿Qué es esto para los ignorantes, por favor? Perdón, ¿un boneto? Oneto. Oneto. Ah, Oneto, claro. Oneto es un doctor, un abogado, perdón, claro, pasa que aquí se le llama también así, ¿no? Es un abogado que ha trascendido mediáticamente por, como se dice en la jerga de los videos de YouTube, aniquilar feminazis, ¿no? O sea, decir, queremos tipo, un Bolsonaro. Es maravilloso desde la argumentación. ¿Perdón? Es como decir, queremos un Bolsonaro de presidente o algo así. Así es. Pero en el campo jurídico, lo que dicen ellos es, queremos un honesto, es decir, una persona que defienda. Es más, sería bueno que ustedes le puedan hacer una entrevista a Oneto sobre la cuestión, ya no desde la perspectiva politológica o sociológica, que es la que yo estoy dando, sino desde la perspectiva de la ciencia jurídica. Él es un penalista con una formación impresionante y que ha salido a los medios de comunicación. Y bueno, están sus videos por internet donde uno puede ver el baile que les pega, como se dice acá, es decir, cómo las deja sin argumentos y las deja en ridículo. Y yo tuve el honor de conocerlo a él en Neuquén, dimos una conferencia juntos, y me consta que es un abogado con una formación impecable, sería un muy buen abogado. Yo no conozco cuál es el abogado actual del doctor Rodríguez Lastra, me han dicho que es muy bueno también, pero a lo que se refiere la audiencia es, bueno, que sería muy bueno también verlo Oneto defendiendo al médico y, ¿por qué no?, también siendo entrevistado por ustedes. Pues nos encantaría, y también poderle producir un video como el que hicimos con vos, que ha sido un hito en todas las redes sociales, alcanza ya casi los 3 millones de visualizaciones, y esperamos que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos que son muy didácticos y le ayudan a la gente. Sí, y te agradecemos por la disponibilidad que tuviste. Y ¿sabes qué? Te digo algo, el próximo video que tenemos que hacer con los ignorantes, con el mismo formato que hicimos el anterior, tiene que ser sobre la derecha y sobre la izquierda. Buenísimo. El tema que me sacaron recién. Claro. Ese es un buen... Otro tema que tenés que revisar tu chat, porque te escribí temprano al respecto, pero sabemos que tu chat es como el de las Kardashian. El tema de organizar una conferencia, un simposio en el cual podamos colocar las mejores mentes que tengan que ver con no solamente con el activismo pro vida, sino también con todo lo que la derecha significa. ¿A qué voy con esto? De nada sirve que, por ejemplo, la derecha de Estados Unidos esté combatiendo ideológicamente al lobby abortista si Trump, que es su representante, no estuviera ejecutando una óptima labor en la economía del país. Entonces, es sumamente importante, claro, que todas las actividades, todos los activistas pro vida también formemos un conglomerado, porque otro tema que tiene que ver con la semántica, la izquierda se ha apoderado, por ejemplo, de la palabra liberal. Entonces ya uno no sabe si decir que soy liberal es una mala palabra porque me van a considerar de izquierda. No, liberal en lo económico es algo que también debemos entender. Ese es otro video que vamos a hacer seguramente con algún economista, pero es sumamente necesario que en esos simposios, que en esos congresos que ojalá podamos organizar, estén estas mentes que defienden la parte económica, el activismo económico desde la libertad individual del ser humano, no solamente en la escogencia, en el libre mercado, etcétera, 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 sino que esto va aunado con la libertad individual del ser humano a la hora de ser activista socialmente en uno de estos conglomerados pro vida. Es sumamente unir ambas, porque yo también veo que a veces hay una dispersión entre la gente que es pro vida, pero es medio socialista en la parte económica, o gente que es liberal en lo económico y es completamente progre en lo cultural. Y ese abismo es lo que hace que no nos pongamos de acuerdo. Efectivamente.
Y yo pensaba algunos nombres mientras te escuchaba, de gente que digo, tiene mucho para decir en un eventual congreso, como vos creo que le has llamado, para la derecha. Se me ocurre Javier Milei, por ejemplo. Claro. No sé si lo ubican ustedes. Claro Sí, que claro, sí. el economista, claro. Claro. Es un economista fantástico, liberal en lo económico, con ideas muy radicales sobre la naturaleza del Estado, la naturaleza parasitaria del Estado. Otro tipo que es brillante es Alberto Venegas Lynch, también de esa misma línea, que también es pro vida, es contrario a la ideología de género, pero mantiene una línea muy clara en lo económico. Pienso en nombres como César Vidal, un intelectual brillante. Me ha hecho críticas muy, muy buenas, yo las recibo muy bien. Yo a las críticas que son constructivas y que están bien fundamentadas, a mí me hacen mucho bien. Entonces he recibido sus críticas con mucho honor. César Vidal es un intelectual impresionante de España. Pienso, por ejemplo, en Cristian Rosas, de Perú. Cristian Rosas tiene una formación, él muchas veces se concentra en la cuestión religiosa, porque él sabe mucho de teología, pero él ha estudiado ciencia política en los Estados Unidos y tiene una formación muy completa realmente, envidiable. Así que Cristian Rosas yo creo que es parte del Dream Team, digamos. Estoy pensando en gente hispanohablante, ¿no? Si ustedes me fuerzan a abrir el abanico y pensar también en gente que hable otros idiomas, obviamente se me ocurre Ben Shapiro, se me ocurre Jordan Peterson. Estoy mirando a ver libros de acá al lado que tengo, bueno, Roger Scruton de Inglaterra. En fin, hay muchos nombres. Hans Hermann Hoppe, libertario, anarco, paleo libertario, ANCAP, una cosa media extraña. Hans Hermann Hoppe, que tuvo muchos problemas en la Universidad de Las Vegas por hacer una comparación en términos de teoría económica con el tema de la homosexualidad. Es decir, él sufrió también la persecución ideológica en carne propia. Bueno, hay muchos intelectuales que están dando vueltas. Es sumamente justo, Vanessa Vallejo, Colombia. Justo y necesario. ¿Perdón? Es sumamente justo y necesario organizar este tipo de simposio y tener a todas estas mentes y ese salón lleno de ignorantes recibiendo toda esa información. Definitivamente es algo que... Yo creo que sí. Hay un intelectual que es español, que, bueno, él no es liberal en lo económico, ¿no? Pero digo, también es un literato brillante, que es Juan Manuel de Prada, un tradicionalista, la línea bien dura. Bueno, también, por ejemplo. Claro. Aunque creo que están peleados con Vidal, eso no lo sé, pero pienso así, una suerte de Dream Team, ¿no? Bueno, revisa ese mensaje que te mandé, porque va en esa línea de poder unir esfuerzos para generar ese tipo de encuentros, ese tipo de reuniones y poderlas hacer posibles y hacerlas de una manera digna, ¿verdad? Que la gente pueda apreciar al máximo y exprimir al máximo toda esa información. Agustín, yo creo que para ir cerrando, Perdón porque me van a acusar de hipermachista porque no dije nombres de mujeres. Digamos, solamente hablé en términos de hombres, ¿no? O sea, solamente dije hombres. Ahí, obviamente, tenemos el caso de Vanessa Vallejo en Colombia, tenemos el caso de Amparo Medina, Cristina Hoff Sommers en los Estados Unidos. En fin, digamos, también hay muchos casos de mujeres pro vida y digamos que están en contra del progresismo en general, que bueno, tendrían que ser sumadas obviamente a esta suerte de Dream Team, ¿no? ¿Qué tal? Vamos a tener que hacer 4 simposios de los ignorantes. Agustín,
cerrar con algún mensaje que toda Latinoamérica pueda escuchar en función de este caso tan lamentable y que nos pueda preparar para los días, la semana, los meses, los años que vienen, que si no nos ponemos de acuerdo, la izquierda puede hacer estragos que sean realmente irreparables para nuestra sociedad. El micrófono es todo tuyo. Bueno, a ver, yo quisiera en verdad usar estos segundos porque ya interpelé bastante al público, ya llamamos demasiado a la unidad. Yo estos segundos te los pediría en verdad para interpelar a los empresarios, la gente del otro lado que puede estar mirando este programa y compartir estas ideas, transmitirle una idea muy sencilla: sin dinero no se puede hacer nada. Claro. No se puede hacer nada. Yo sé, por ejemplo, sobre las dificultades que ustedes han tenido para conseguir sponsors para mantener el programa, a pesar de que la cantidad de visitas que tiene su programa es impresionante. ¿Y cómo puede ser que ustedes están pagándolo desde su propio bolsillo al programa de televisión que están haciendo? El libro que hemos impreso con Nicolás Márquez, todas y cada una de las ediciones en Argentina las hemos tenido que pagar entre Nicolás y yo. No ha surgido nunca ningún empresario que diga: oigan, yo los quiero ayudar a imprimir X cantidad de libros. No, lo que con Nicolás hacemos es todos los meses de los libros que se venden, sacamos una gran parte de las ganancias para pagar a la editorial que sigue imprimiendo libros. Es toda una cosa artesanal, así como a ustedes les cuesta financiar el programa que ustedes tienen, a nosotros nos cuesta financiar nuestro propio libro, por más éxito que tengamos, tanto ustedes con su programa como nosotros con el libro, que en el caso del libro ya se ha impreso en más de 10 países, se está traduciendo en este momento al inglés, y en Argentina tiene, no sé, 15 ediciones más o menos, todas pagadas por nosotros, que no somos gente de plata, ni mucho menos. Entonces, esto es una interpelación a los empresarios que comparten nuestras ideas. Ayúdennos. Nosotros no podemos hacer todo al mismo tiempo y no podemos hacer nada sin dinero. Si ustedes que tienen dinero no pueden poner la cara, nosotros estamos dispuestos a ponerlas. Si ustedes no tienen tiempo para organizar, por ejemplo, un programa de la tele, para ponerse a escribir un libro, para poderse investigar, nosotros sí estamos dispuestos a hacerlo. Pero si no recibimos el apoyo de la gente que tiene para apoyarnos, entonces también la causa está perdida. Lamentablemente es así. Esta gente avanzó tanto por todo el apoyo estatal y de multimillonarios que han ido recibiendo, de organizaciones internacionales y de ONGs de multimillonarios, insisto. Nosotros hemos hecho todo desde el pulmón. No tenemos ingresos, no tenemos los recursos que ellos sí tienen, y seguimos resistiendo. Estamos esperando que aquellos que tienen empresas, que aquellos que hacen filantropía, se dediquen a hacer también filantropía a favor de la vida, a favor de la libertad y a favor de la familia y de las buenas ideas. Estos últimos segundos son para tratar de concientizar a esa gente a que ayude a este movimiento, porque sin dinero no se puede hacer nada. Muchas gracias, Agustín, por ese llamado que compartimos absolutamente. Nosotros estamos aquí también dando la pelea. Vemos cómo en nuestro propio país, en Costa Rica, las tenazas ya se están cerrando aceleradamente con proyectos de ley, con iniciativas planteadas desde el Poder Ejecutivo, con políticas públicas sin pies ni cabeza, pero que obedecen a este tipo de ideologías. Y nos sentimos a veces solos, nos sentimos que nos han abandonado en la trinchera y no nos llega de municiones, no nos llega el armamento para continuar la lucha. Pero la lucha hay que darla. Y tenemos que resistir, como dijo Winston Churchill, en las playas, en las calles, en las montañas, donde haya que resistir. Porque una lucha que es por la vida humana, una lucha que es por la sociedad, por la familia, por todo aquello por lo que hemos vivido y por nuestros valores, no podemos abandonarla y no podemos rendirnos, no nos rendiremos jamás. Así que, con los recursos o sin ellos, daremos la lucha. Pero sin ellos es más difícil. Por favor, hagamos cada uno el esfuerzo que nos corresponda. Agustín, muchísimas gracias. Una entrega más que queremos darle a los ignorantes información, que entiendan la necesidad de involucrarse
la necesidad de ver a la política como una atmósfera en la cual van a tener que vivir indistintamente de que les parezca poco interesante o sientan apatía hacia ella. Necesitamos unirnos, necesitamos ser menos ignorantes. Todo lo que dijo Agustín Laje, ojalá sea un programa que se replique, ojalá que muchas personas pro vida decidan tomar estos consejos y estas situaciones en Argentina en apoyo al doctor Rodríguez. Y agradecerte, Agustín, el tiempo, agradecerte toda la profundidad en todos los temas que nos das, y a los ignorantes, a esta comunidad, compartan este video, y a los filántropos, por favor, que nos ayuden porque lo necesitamos. Yo quisiera concluir agradeciéndote, Agustín, por este tiempo, pero quisiera darle un mensaje a todas las personas que nos están viendo en este momento, haciendo eco de las palabras de Agustín. Primeramente, recordar que aunque nosotros no nos involucremos con la política siempre va a estar en todas las áreas de nuestra vida. Ella sí se va a involucrar con nosotros y no puede tomarnos más por sorpresa. El caso del doctor Rodríguez Lastra es un caso real, no es un caso conspirativo que nos estamos inventando para hacer este programa. Es un caso real que demuestra, denota y deja en evidencia la agenda política, ideológica que tiene la izquierda y que quiere venir como un tsunami a destruir en América Latina lo que conocemos como sociedad. Ellos quieren acabar con todo lo que con todo lo que podamos apropiar o abrazar como tradicional. Y es muy evidente que todas estas causas de izquierda y progresistas lo único que traen son cosas negativas. Por otro lado, quiero hacer eco al mensaje de Agustín. Este set, estas cámaras, el personal muy reducido que tenemos, pero que también lo hace con muchísimo amor para que ustedes puedan y que todos nosotros podamos salir de la ignorancia, un tema a la vez, cuesta dinero. Y ya casi que estamos llegando al límite en donde pudimos con nuestros propios medios arrancar. En menos de 4 meses hemos alcanzado los 20,000 seguidores de manera completamente orgánica, alcance de las publicaciones de 500,000 personas en los últimos 28 días. Y yo creo que ustedes ya se enteraron de qué se trata este espacio. Así que les pedimos que si ustedes tienen la iniciativa de querer colaborar con esta propuesta, que es un medio de comunicación que es de ustedes, es un medio de comunicación que no va a estar limitado a una agenda editorial propuesta por sus patrocinadores. No, es un medio que puede ser de ustedes con ayuda voluntaria de lo que sea, de la misma manera en la que debemos apoyar la compra de los libros de Agustín, de Nicolás, de Pablo Muñoz, de todas las personas que están haciendo un esfuerzo. Como él decía, nosotros tenemos el tiempo y tenemos la mística para hacer esto, pero apoyamos el capitalismo, somos liberales en lo económico y desafortunadamente todas las cosas pues cuestan. Así que agradecerle su sintonía este jueves, esta entrega de Los Ignorantes, agradecerte, Agustín, por tu tiempo, mandarle un abrazo solidario y con mucho afecto al doctor Leandro Rodríguez Lastra, a su esposa, a su bebé, y que sepa que desde nuestra trinchera vamos a seguir alzando la voz por este tipo de casos y en todos aquellos en los cuales no actuemos más como ignorantes. Muchísimas gracias a todos, buenas noches, nos vemos el próximo jueves en una entrega más de Los Ignorantes. Recordarles nuestras redes sociales, @LosIgnorantesTV en todas. Mañana este programa va a estar en YouTube para que lo puedan compartir con todos sus contactos. Muchísimas gracias, Agustín, nos vemos la próxima. Buenas noches. Un fuerte abrazo. ¿Puedo sumar una cosita un segundo? Por favor. Adelante. No, lo último, porque hay, viste, nombres que se te vienen después a la cabeza y que no pueden quedar fuera de ese Dream Team. Pablo Muñoz Iturrieta y su libro es espectacular. Pablo está en ese Dream Team y obviamente Amparito Medina de Ecuador tiene que estar también. Era simplemente eso, nada más. Y perdón por los nombres que por ahí me faltan, digo, para que no se me ofenda a nadie.
Un abrazo grande, gracias por el espacio y bueno, ojalá que este último mensaje sirva también para esa gente que puede ayudarlos a ustedes a continuar con este programa tan bueno que hacen. Felicitaciones, un abrazo grande. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias por ver este video. Te invitamos a compartirlo y a seguir a Los Ignorantes en sus redes sociales.